del planeta a través de un contacto con uno mismo y todo ello para preparar un tiempo diferente. Es una de las alternativas que se barajan. No obstante, Ricardo, se habla de esas profecías, hay mucha literatura al respecto, pero tienen muchas interpretaciones esas profecías, ¿no? ¿Cómo debemos entenderlas? ¿Cómo debemos leerlas? ¿Y cómo nos llega a nosotros? Podríamos dar, yo no sé si te acordarás, si las tienes muy en mente, ¿verdad?, para poderlas ir definiendo un poquito cada una de ellas para que todos nuestros oyentes lo tengan claro también, ¿no? ¿Sí? ¿Te vienen a la cabeza? ¿Las tienes claras? Básicamente, en relación a las profecías mayas, hay que tener en cuenta que más que profecías son, como te decía, efemérides astronómicas. Por ejemplo, uno dice en qué fragmento de los códices de los mayas o en qué texto escrito durante la época de la conquista, como el Chelán Balán de Chumayel, de Tusic o el Popol Vuh de los indios quichés, se menciona aquello de los 3 días de oscuridad, aquello del rayo sincronizador del centro de la galaxia que va a afectar nuestro Sol. ¿En dónde se menciona? En ningún lugar. Por eso cuando tú le pides a alguien que te cite la frase exacta que habla de todo esto, de los mayas, nunca la va a encontrar. Claro. Por eso no te la puedo decir. Entonces uno me pregunta, ¿de dónde corno salió aquello del centro de la galaxia y la energía que nos afecta? Viene de mitologías mayas que han sido, como tú bien has apuntado, interpretadas. Por ejemplo, en el Popol Vuh se habla de un personaje, un dios muy importante, denominado Hunhunappu. Hunhunappu sería la esencia del centro de la galaxia, de acuerdo a algunas interpretaciones. Por ello de él vendría el nombre Hunapku, la unidad y la medida. Y Hunhunappu es engañado, lo cuento brevemente, por los sombríos señores de Xibalbá, del inframundo maya, quienes le invitan a jugar el famoso juego de la pelota, le engañan y le transforman en un árbol de jícara. Posteriormente, una doncella de este mundo oscuro se acerca al árbol y toma un fruto de él sin saber que era el dios congelado allí, y cuando toma el fruto era la cabeza de Hunhunappu encerrado en el árbol. Y la cabeza de Hunhunappu le escupe en la mano, la deja embarazada y es el hijo de esta doncella quien le venga a Hunhunappu de la oscuridad. Entonces todo esto representa como un plan cósmico, como un plan divino, como ocurre también en Egipto con la venganza de Horus de su padre Osiris ante Set y pierde el ojo en la batalla. Es bastante curioso. Hunhunappu, en el juego de la pelota, pasa una bola de caucho, que es el juego que empleaban los mayas, a través de un aro de piedra. Ese aro de piedra y esa bola de caucho que pasaba representaba el camino al inframundo o el camino negro, el Xibalbá. Pues bien, todo esto también, si lo combinas con los números, las profecías interpretadas de los calendarios, se resume en lo siguiente, y aquí quien nos escucha lo va a entender mejor, que el 21 de diciembre o el 22 de diciembre se estima va a haber una alineación entre el centro de la galaxia, Hunhunappu, que curiosamente es un agujero negro supermasivo, esto lo ha detectado la NASA, el camino Xibalbá, con la Tierra y el Sol que los mayas llamaban Kinich Ahau. Es decir, del juego de la pelota, de los relatos antiguos de la cosmogonía maya, se han desprendido estas interpretaciones, pero no es que lo digan textualmente, va a pasar esta cosa, va a pasar aquello, como por ejemplo crípticamente Nostradamus lo había dejado en sus célebres centurias. Así que por ello hay que ser muy mesurado y muy responsable en todo lo que se diga sobre 2012. Está claro que el tema de la pelota, permíteme que haga una pequeña referencia, ese juego de la pelota que tenían los mayas era tremendo, no es el mismo juego de la pelota que hoy conocemos aquí en España o en el mundo, ¿verdad? Porque jugaban 5 contra 5, ¿verdad, Ricardo? Y a los que no ganaban, a los que no, porque solamente había una cancha como si fuera el básquet, una cancha, cuando uno juega solos entre amigos, no 2 canchas, una cancha, Así es. que es la que tú bien decías, jugaban 5 contra 5 y no podían tocarla con las manos, tenía que ser pues, codos, rodillas, todo menos con las manos. Caderas. Y intentar jugar a la pelota, pero metiendo como si jugáramos al básquet, en un aro que estaba situado a una altura. No horizontalmente, sino verticalmente. Eso es. Bueno, pues a los que no ganaban les cortaban la cabeza. O sea, así de claro. O sea, el equipo que no ganaba. Bueno, suerte que
que Pellegrini no jugó en la época de los Sí. mayas si no le hubieran cortado la cabeza a todos los del Real Madrid. Está claro, está claro. O sea, un juego que tenía muy poco piadoso para los vencidos, ¿verdad? Sin duda. Bueno, los mayas tampoco eran muy piadosos para los que vencían, ¿verdad? Ese es un tema que también me han preguntado. El año pasado fui invitado por el Casino Español de México y estuvimos en una especie de congreso con varios historiadores, entre ellos Antonio Velasco Piña, es un personaje muy respetado allí, el autor de la novela Regina, con don Miguel Cocompech, que es un indígena de origen maya, que ha publicado un libro hermoso sobre esas tradiciones con la UNAM de México, y a mí me tocó ser expositor y moderador del congreso. Entonces, dentro de las preguntas que hizo la gente, saltó justamente lo que has dicho, ¿no? ¿Cómo es posible que los mayas, incluso la pregunta salpicó a los incas, estas civilizaciones tan avanzadas de América Latina, que las profecías y todo lo que se habla, pero hombre, practicaban sacrificios humanos, eran muy crueles y pasaban un montón de cosas, porque hoy por hoy la moda maya o la moda inca, como sacerdotes muy elevados y todo, cuando eran tan crueles con su propia gente? No respondí yo la pregunta, la respondió Antonio Velasco Piña, un gran historiador, y él dijo que toda civilización tiene sus periodos de luz, sus periodos de mucha conexión consigo mismos y el universo, y su periodo de caída, su periodo de oscuridad. De hecho, cuando llega la conquista, lo que encuentra tanto mi país en el Perú como en México no fue la mejor versión de los incas, ni de los mayas, ni de los aztecas. Encontró una civilización en decadencia, los antiguos sacerdotes o los verdaderos maestros no estaban más, estaban conquistando desmedidamente los pueblos y las prácticas se habían transformado en algo realmente terrible con los sacrificios humanos y todo, ¿no? Pero sería también injusto enfocar la civilización maya como lo hizo Mel Gibson con Apocalipto, como si todo eso hubiese sido la historia. Imagínate que de pronto viniese una civilización extraterrestre aquí y dicen vamos a hacer un documental sobre la vida humana y toman 3-4 momentos de nuestra historia. Escuché un comentario de la Alemania nazi, ¿no?, como introducción a lo que viene. Imaginemos que tomó ese momento, tomó de pronto los atentados en las Torres Gemelas, la pobreza en África, la injusticia social, y quizás por allí también tomó el atentado en Alcalá de Henares en Madrid, y lo llevan a un congreso extraterrestre en Ganímedes, en las playas o en Orión o donde quieras. ¿Qué imagen tendrían de nosotros? ¿Por qué no llevaron imágenes, como también está en la introducción de tu programa, de un Buda, de un Jesús o de una Madre Teresa de Calcuta besando a un leproso? Porque de alguna manera las civilizaciones han sido así. Los mayas que encontró la conquista española no fueron los que cobijaron las primeras profecías de Kukulcán. De hecho, los primeros tiempos de los mayas o de los incas no se practicaban sacrificios humanos y estas cosas. Está demostrado. Lo que está claro, Ricardo González, como escritor e investigador, además autor de este libro, después del 2012 seguiremos viviendo, seguiremos hablando en la radio, ¿verdad? Seguiremos haciendo muchas cosas. El mundo seguirá girando. Igual como nos decía a través de un correo electrónico un buen oyente que decía que nos viene siguiendo hace más de una década, ¿verdad? Que diciendo, es que hemos aprendido muchas cosas y aunque no queramos, dice, aunque no queramos nosotros, habéis despertado algo en los corazones, en las mentes de las gentes, al menos un motivo de reflexión. Bueno, pues bienvenida sea esa reflexión si de verdad hemos podido cobijar en algún corazón de alguien un pensamiento positivo y un sentimiento de esperanza, ¿no? Así es. Bueno, pero eso, ¿sabes?, se consigue con grandes personajes que concurren a este programa y que tienen muchas cosas que decir y además importantes, como es tu caso, Ricardo. Con lo cual, gracias, Pedro. Ricardo González, mil gracias por traernos esas profecías mayas a este tu programa. Un abrazo para ti, amigo. Cuídate, buenas noches.